Bueno, vamos a hablar ahora de la semiología de las glándulas suprarrenales. Primeramente, un pequeño recuerdo anatómico para recordar a estas glándulas que están localizadas en los polos superiores de ambos riñones, de forma retroperitoneal, junto con los riñones, ¿no? Están localizados entre la 11ª vértebra torácica y la primera vértebra lumbar. Pesan aproximadamente 4 gramos, ¿sí? Con 2 a 3 centímetros de largo por 4 a 6 de ancho, ¿no? La de la derecha, la glándula suprarrenal del lado derecho, tiene la forma triangular y la de la izquierda es una forma un poquito más alargada y tiene la forma de una semilunar, de una media luna alargada, ¿no? Esa es la característica de las glándulas suprarrenales. La glándula suprarrenal, estas pequeñas glándulas que se encuentran por encima de ambos riñones, están constituidas por 3 zonas, ¿sí? La zona glomerulosa, ¿sí? La zona glomerulosa, la zona fasciculada y la zona reticulada, que es la zona más interna, ¿listo? La zona glomerulosa, que es la parte externa, ¿sí? La zona glomerulosa se encuentra justo por debajo de la cápsula y constituye aproximadamente el 10% de toda la glándula, ¿sí? De la corteza, y las células están encargadas de la producción de una hormona que se llama aldosterona. ¿Sí? Ahorita vamos a ver a la aldosterona. La zona fasciculada, ¿sí? Esta pequeña zona fasciculada, es una zona responsable de la secreción de algunas hormonas como los glucocorticoides. Recordemos a los glucocorticoides, donde su mayor representante es el cortisol, y las hormonas sexuales, ¿sí? Las hormonas sexuales, la testosterona en el varón, ¿sí? Y las hormonas, las hormonas femeninas, ¿listo? La zona reticulada, que es la zona más profunda, también secreta corticoides. También se encarga de secretar corticoides. Entonces recordemos, ¿sí? Que estas son, ¿sí? Es la producción de estas 3 zonas de la glándula suprarrenal. Como les había anticipado, el cortisol es la principal hormona que representa a la familia de los glucocorticoides. En cambio, los mineralocorticoides representan la acción prevalente sobre el metabolismo del agua y del sal. Esa es la que prácticamente mantiene un equilibrio entre el agua y el sal en nuestro organismo, siendo su máximo representante la aldosterona, ¿no? Que es la que estaba secretada por la zona glomerulosa. Entonces, recordemos ese pequeño detalle, ¿no? Estamos viendo y revisando la parte anatómica y fisiológica lo más resumido posible porque yo tengo que entrar en la parte semiológica. Entonces, no se olviden que el principal representante de los glucocorticoides es el cortisol, que se secreta en la zona reticulosa, en la capa intermedia y en la zona mucho más profunda, y el mineralocorticoide está representado por la aldosterona y se encarga del metabolismo hidroelectrolítico de nuestro organismo, ¿no? Es el más importante. Vamos a ver las principales alteraciones que puede provocar la secreción, ¿sí? Exagerada de cada una de estas hormonas. Dentro de las principales patologías tenemos el denominado síndrome de Cushing, ¿sí? Del síndrome de Cushing hemos hablado desde semiología 1. ¿Se acuerdan de las fases de Cushing? ¿Sí? Hemos hablado incluso de las estrías parietales hemorrágicas en el síndrome de Cushing. Hemos hablado todo el tiempo de esta patología. El síndrome de Cushing es un conjunto de signos y síntomas que son derivados del exceso de la secreción de los glucocorticoides, dependiendo del aumento de la producción de la ACTH, que es la adenocorticotropoína, ¿sí? Entonces, aumenta la secreción, la producción de la ACTH, ¿sí? Provocando obviamente el exceso de la producción de
glucocorticoides en nuestro organismo. La distribución, ¿cuál es la característica semiológica de estos pacientes? Bueno, ustedes ya la van a ver, la fisiopatología, la endocrinología, pero a mí me interesa saber cuáles son las características semiológicas que vamos a encontrar para identificar esta patología. En primer lugar, el síndrome de Cushing se caracteriza por una distribución característica del sistema adiposo, o sea, una distribución típica del sistema adiposo, que predomina a nivel de la facies, del cuello y del tronco, que prácticamente le da un aspecto pendular. ¿Qué significa pendular? El predominio, la gordura, para que ustedes me entiendan. ¿Saben lo que es un péndulo, no ven, chicos? Se los voy a dibujar más o menos cuál es la característica de un péndulo, así. Esta es la distribución la distribución del tejido celular subcutáneo o del tejido adiposo en el paciente, pendular. Entonces, esta distribución, el tejido celular subcutáneo, si predomina más a nivel de las facies, del cuello, del tronco, del abdomen, constituyendo una obesidad especial en este tipo de paciente. Adelante tengo una imagen que vamos a poder observar. El rostro del paciente es redondo, por eso se llamaba luna llena, ¿se acuerdan? Luna llena, es pletórico, es la característica denominada como facies cushinoide o facies de luna llena. Presenta una jiba en la parte posterior del cuello, una jiba de búfalo, que es el acúmulo de tejido graso en el dorso cervical, y el abdomen adquiere la forma pendular, como les había dibujado esa imagen. Además de que la superficie de la piel empieza a presentar las estrías violáceas, ¿sí? O hemorrágicas en el dorso, en la región axilar, en las mamas, en el abdomen y en la región glútea. Aquí está la imagen de pacientes con síndrome de Cushing. Quiero que analicen la facies del paciente, una facies redonda en luna llena. Fíjense la acumulación de tejido celular o de tejido adiposo a nivel del cuello del paciente, la presencia de la jiba, ¿sí? De la región dorsal, y la apariencia de pendular de la región abdominal, ¿no? Esa es la característica fundamental. Además, vamos a poder observar las estrías violáceas de aspecto hemorrágico que suelen aparecer en la piel de la región abdominal, de las extremidades, de los brazos, que es muy característico de este tipo de pacientes con síndrome de Cushing y que no se modifican con el transcurso de la patología, ¿no? Yo les había dicho que, por ejemplo, las estrías normalmente se tornan blanquecinas y pálidas, pero este tipo de estrías no. Y eso es lo que nos ayuda a sospechar de esta patología. Además, que si se tratara de una mujer, sabemos que se va a acompañar de acné y de hirsutismo, ¿no? Que es la distribución masculina, ¿sí? Del sistema piloso en pacientes femeninas, ¿no? Esa es una de las características patológicas más importantes de la hipersecreción de glucocorticoides. ¿Sí? Está claro. Ahora, hemos visto el síndrome de Cushing y ahora vamos a ver todo lo contrario del síndrome de Cushing. Aquí existe una insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal puede ser primaria, cuando la patología, el origen de la misma patología se encuentra a nivel de la misma glándula suprarrenal, también conocida como la enfermedad de Addison. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese paciente que tenía la boca de perro? ¿Sí? Vamos pensando en ese paciente, en la enfermedad de Addison, que es la insuficiencia suprarrenal primaria. También existe una secundaria, pero vamos a hablar de la primaria, ¿sí? La insuficiencia suprarrenal primaria o la enfermedad de Addison se caracteriza por una destrucción inmunológica de las glándulas suprarrenales y obviamente esto va a provocar una disminución de la secreción de algunas hormonas como la ADH.
Estos pacientes van a presentar una hiperpigmentación de la piel y de las mucosas, una hiperpigmentación generalizada, un oscurecimiento generalizado de la piel y de las mucosas, que solamente respeta la palma de las manos y la planta de los pies. Por eso es que se la denominaba también la enfermedad del mono. ¿Listo? A nivel de las mucosas, podíamos observar un signo característico que se denominaba como el síndrome o la boca de perro, que es la característica fundamental de esta patología. Y además de hipotensión arterial. ¿Por qué? Recordemos que la aldosterona es una de las principales hormonas encargadas de mantener el equilibrio hidroelectrolítico, ¿sí?, del agua y de la sal en nuestro organismo. Al carecer de esta hormona, ¿sí?, o de la insuficiencia suprarrenal primaria, obviamente desaparece este equilibrio y el paciente empieza a presentar crisis hipotensivas, porque no existe un equilibrio adecuado del agua y del sal en nuestro organismo. En cambio, la insuficiencia suprarrenal secundaria es consecuencia a la reducción de la hormona ACTH, de la hormona adenocorticotropina, que se encuentra a nivel de la hipófisis. Recordemos que la hipófisis, ¿sí?, es una glándula encargada en secretar hormonas estimulantes. Y dentro de estas hormonas se encuentra la ACTH, que es la hormona adenocorticotropina, ¿sí? Eso lo han visto en fisiología. La adenocorticotropina es la encargada de estimular a la glándula suprarrenal para que éste libere ciertas cantidades, no solamente de cortisol, sino también de hormona aldosterona, que es la que mantiene el equilibrio, ¿sí?, del líquido y de los electrolitos, ¿sí? Al carecer de esta estimulación, obviamente, ¿sí?, va a empezar a existir una insuficiencia de la hormona aldosterona. Las manifestaciones son inespecíficas, es decir, que no vamos a poder identificarlas rápidamente porque en cualquier otra patología vamos a encontrar las mismas características, porque el paciente empieza a presentar astenia, letargia, fatigabilidad, anorexia, náuseas, ocasionalmente vómitos, la pérdida de peso. ¿Sí? Esa es la característica de esa patología. Aquí están algunas imágenes de pacientes con la enfermedad de Addison. Fíjense ustedes, el oscurecimiento generalizado de la piel del paciente y de las mucosas. Fíjense la encía y la lengua, la boca de perro, la característica fundamental de este tipo de patología. ¿Sí? Bueno, esa es la enfermedad de Addison y la insuficiencia suprarrenal, ¿sí?, crónica. Todo lo contrario de la insuficiencia suprarrenal está el hiperaldosteronismo primario. Este síndrome se caracteriza porque existe una secreción exagerada de la aldosterona. Es todo lo contrario de la enfermedad de Addison. Aquí existe una hipersecreción de la hormona aldosterona. ¿Sí? Las manifestaciones clínicas obviamente son todo lo contrario. Aquí no hay hipotensión, hay hipertensión arterial y los signos son dependientes de la hipopotasemia y de la alcalosis metabólica. ¿Sí? Lamentablemente, la aldosterona, ¿sí?, provoca una gran eliminación de potasio, una gran retención de líquidos y una eliminación de potasio. Y por eso que la valoración diagnóstica de este tipo de pacientes, generalmente la hipertensión arterial es uno de los factores más importantes. Y por eso es que en cualquier paciente hipertenso, para descartar la probabilidad de un hiperaldosteronismo primario, se debe solicitar la dosificación de los iones, ¿no? En este caso se pide electrolitos como el potasio sérico. ¿Sí? Si en este tipo de pacientes,
¿sí? Acompaña la presencia de hipertensión con hipopotasemia o hipocalemia, como ustedes la quieran denominar, ¿sí? Hay que descartar la probabilidad de que se trate de un hiperaldosteronismo primario. ¿Listo? El feocromocitoma es el cáncer de las glándulas suprarrenales. ¿Sí? Son neoplasias que están originadas a nivel de las células derivadas de la cresta neural, denominadas como células cromafines. Por suerte, esta patología no es muy frecuente, es muy aislada la presencia de cáncer a nivel de las glándulas suprarrenales. Sin embargo, sus manifestaciones clínicas están relacionadas con la exagerada liberación a la corriente sanguínea de grandes cantidades de catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina. Imagínense que este tipo de pacientes de forma esporádica tengan una gran liberación de catecolaminas, ¿sí? Entonces, una de sus principales manifestaciones del feocromocitoma es una crisis de hipertensión arterial debido a la acción de las catecolaminas, la presencia de taquicardia, cefalea, diaforesis profusa, una sensación de tipo opresiva a nivel precordial o retroesternal, ¿sí? Con una sensación de muerte inminente. Además, les comento que estos pacientes con feocromocitoma, aquí está una imagen del cáncer de las glándulas suprarrenales, ¿sí? Resulta que empiezan a presentar de forma esporádica los flush congestivos, o sea que de la nada el paciente se torna rojo congestivo, sobre todo la cara, se vuelve rojo congestivo y vuelve a pasar. Sí, esas son una de las principales manifestaciones y el paciente dice, ay no, de la nada me pongo rojo, me pongo congestivo, se sube la presión arterial, me duele la cabeza y todas las manifestaciones hipertensivas, ¿no? Entonces, sí, son manifestaciones de un feocromocitoma. No es muy frecuente, es uno de los cánceres menos frecuentes, pero existen casos clínicos, ¿no? Aquí está la imagen de la masa tumoral por encima de la masa renal, ¿sí? Y aquí ya una biopsia de esta patología. Muy bien, chicos. Ese es el tema de hoy. Voy a dejar de